Hechos 4, versículo 1 al verso 12. Voy a dar yo lectura. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y enseñaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Todos juntos estos dos versículos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Soberano Señor, te damos gracias, Señor, por la bendita y preciosa salvación. Te doy gracias porque dice tu palabra que tú no haces acepción de personas. Gracias, Señor, por voltear a ver a México, Señor. Gracias por voltear a ver a este país. Y de entre este país volteaste a ver mi familia y la familia que está aquí representada. Y nos diste la mayor de las bendiciones, la salvación del alma. En ningún otro nombre hay salvación. Y te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional. Y que en esa manifestación de tu amor nos enviaste a tu Hijo unigénito. Gracias, Señor, porque en la mente de Cristo estábamos cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Espíritu Santo, ilumina tu pueblo, Señor, en este lugar. Llena nuestros corazones de tu presencia. Si hay alguien aquí que está ausente, Señor, de tu presencia, está contristado, te pido que tú le ayudes. Pero sobre todo, Señor, si hay alguien aquí que todavía no te ha conocido como Salvador, que hoy lo salves. Permítenos salir de este lugar enamorados de Cristo y de la gloria de su nombre. Todo sea para la honra y la gloria de aquel que está sentado en el trono. En Cristo Jesús. Amén. Hace 213 años exactamente, nuestro país vivió uno de los acontecimientos más importantes en su historia. Una madrugada del 16 de septiembre, hombres y mujeres se levantaron en armas para luchar por la independencia de nuestro país. Por años, el grito de independencia ha sido el acontecimiento más celebrado. Y cada año el famoso grito ha sido parte tradicional
desde el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México hasta la primaria más lejana. Esta tradición ha estado por generaciones. El grito conlleva una expresión muy peculiar, viva, una expresión que representa el respeto y la admiración de la nación hacia los personajes que estuvieron involucrados en la lucha por la independencia, y se nombra a cada uno de ellos reconociendo su contribución. Estos llamados héroes son una marca distintiva de nuestra historia como nación. Por generaciones han sido recordados. Sus obras están plasmadas en libros de texto. Sin lugar a dudas, nadie menospreciaría ni pondría en tela de juicio su gran labor. Pero hace 20 siglos, un hombre apareció al mundo. Cualquiera que lo viera pensaría que era un hombre como uno de nosotros. Nació de manera natural, tuvo una infancia similar a la nuestra, tuvo una familia, tuvo un oficio, y cualquiera pensaría que nació un hombre más para habitar en ese entonces en una nación pequeña, pobre y bajo el dominio del imperio más poderoso del mundo, bajo el mando de un emperador llamado Augusto Octavio César. Pero lo que muchos no imaginaban es que ese hombre era distinto. Su naturaleza era humana. Sin embargo, la esencia de su naturaleza era divina. El apóstol Juan dijo de él: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo dijo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el salmista David dijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Él es más que un héroe de independencia. Él es más que un libertador de una nación. Él es el Mesías prometido. Él es la raíz de Isaí. Él es el vástago de David. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el gran libertador, no de una nación, no de una región, no de un continente. Él es y será siempre el gran libertador del mundo entero. Él es Cristo el Señor. Y aunque Cristo es el Salvador del mundo, ha sido la persona más cuestionada, la persona menos creída, mucho menos reconocida por el mundo. Pero para aquellos que han experimentado la salvación por medio de Él, Él es glorioso. Él es sublime. Él es majestuoso. Él es y será siempre digno de nuestra adoración y alabanza por los siglos de los siglos. Y querido amigo, amiga, hermano, hermana, quiero presentarte a Cristo, el gran libertador. Él ha hecho lo que ningún hombre ha hecho. Él ha logrado lo que ninguna religión ha logrado: otorgarle al hombre libertad. Pero no una libertad de la opresión de un pueblo, no la libertad de la opresión de una religión, no la libertad de la opresión de un imperio, sino la libertad de la opresión, de la condenación del pecado. Él vino como un hombre manso y humilde de corazón. Él vino como siervo, pero apareció para aplastar la cabeza de la serpiente y darle a todo aquel que en Él cree vida eterna. Él es nuestro gran libertador.
Y para lograr entender la importancia de Cristo como nuestro libertador, necesitamos entender dos cosas en esta tarde. En primer lugar, hermanos, la razón por la cual el hombre necesita un libertador. Y en segundo lugar, la obra de Cristo por la cual el hombre puede obtener libertad. Mire lo que dice la Biblia, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán y Eva fueron el primer hombre y la primera mujer creados. La Biblia dice que Dios había constituido a Adán y a Eva como las cabezas federales de la raza humana. Dice la Escritura que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que en santidad los creó con una mente para pensar, con una voluntad para actuar, con sentimientos y emociones para sentir y con la habilidad y capacidad para elegir. Ellos comenzaron una estrecha relación con Él. Pero como criaturas creadas, hermanos, ellas estaban sujetos a obediencia. Y llegó el momento en el que ellos tuvieron que tomar una decisión. Y ellos cedieron, hermanos, a la tentación de Satanás en el huerto del Edén. Ellos decidieron desobedecer a Dios, lo cual ocasionó no solo en Adán y Eva, sino en la vida de cada individuo, de cada hombre y mujer. Se creó una ruptura de relación entre Dios y el hombre. Esta ruptura trajo dos consecuencias trágicas. La primera fue la muerte física. El hombre tuvo ahora un límite de vida en la tierra. Dios acortó los años del hombre a causa del pecado. Pero más que la muerte física, la muerte que trajo también esta desobediencia fue una muerte en el ámbito espiritual. Fue una separación entre Dios, creador, y la criatura. Pero esta separación, hermanos, es más que mantenerse alejados. Esta separación es más que solamente una ruptura de una amistad, sino que esa separación será perpetua, será eterna. Esa separación tendrá un lugar o un destino final. Y la Biblia dice que será en las llamas que arden con fuego y azufre. El hombre necesitaba o necesita un libertador por su condición ante Dios. El hombre y Dios están en completa enemistad. Por eso vemos en Romanos 5:12 que dice que así el pecado entró en la vida de un hombre y el pecado trajo la muerte, y dice que la muerte pasó a todos los hombres. No solo eso, el hombre le cedió sus derechos y su libertad al tentador. El hombre le cedió sus derechos y su libertad a Satanás. Y Cristo habló de esto en el libro de Juan, capítulo 8, hermanos. Acompáñenme, por favor, en Juan 8. El hombre cedió sus derechos y su libertad al enemigo de nuestras almas, al príncipe de la potestad del aire. Mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo número 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué, hermanos? Esclavo es, ¿qué, hermanos? Del pecado. Esta desobediencia trajo al hombre un estado de esclavitud. El hombre no tiene derechos.
El hombre no tiene libertades. El hombre no tiene capacidad de elección bajo la condición del pecado. Es el pecado lo que está dominando la vida del ser humano. Y es Satanás el que domina la vida del ser humano. En 2 de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gracia de Dios. Satanás es el dueño del hombre. Esta caída, esta desobediencia provocó en el hombre que perdiera esa bendita libertad preciosa que el hombre disfrutaba y tenía. Ahora, cuando el hombre cae, cuando el hombre peca contra Dios, su condición cambió. Ya no había comunión con Dios, ya no había santidad, ya no había paz con Dios. Ahora el hombre sufrió una serie de consecuencias a través de esta pérdida. En primer lugar, el hombre se convirtió en enemigo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice claramente, hermanos, que el hombre que se convirtió en un enemigo declarado de Dios. Romanos 5:10 dice la escritura: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice: y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y note eso que dice Pablo: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Enemigos de Dios, esclavos del pecado. Dice Efesios: muertos en delitos y pecados. Y esta consecuencia, esta condición que el hombre tuvo ahora después de haber pecado contra Dios, después de que el hombre perdió esa libertad, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, que el hombre sin Cristo, el hombre natural, está destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Ahora, la palabra destituido en griego, hermanos, no menciona a alguien expulsado, dice que no alcanzan. El término es no alcanzar. En otras palabras diría: por cuanto todos han pecado, no alcanzan, no llegan a la gloria de Dios. Por eso, hermanos, es absurdo pensar que el hombre puede salvarse por sus propios méritos. El hombre perdió toda sensibilidad. La Biblia nos dice en Romanos que el hombre se encendió en su lascivia y cometieron hechos atroces unos con otros. El hombre ha hecho de las criaturas su Dios. El hombre se ha hecho un Dios para sí mismo. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Romanos 3:10, establece: no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. El hombre necesita un libertador en primer lugar, porque su condición es estar lejos de la gloria de Dios. Vamos, hermanos, nuestro país estaba bajo la opresión de los criollos. Un esclavo no tiene libertad, un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no tiene voluntad. Un esclavo está sujeto a órdenes toda su vida. Un esclavo no puede elegir, no puede hacer nada por sí mismo. Un esclavo depende de otros. Y nosotros estábamos en esclavitud del Satanás, esclavitud, hermanos, de nuestro propio pecado. Por eso el hombre no puede dejar el pecado cuando él quiera, como él dice. El hombre está condenado a practicar el pecado toda su vida por su naturaleza. Por eso la salvación no puede ser por medio de las obras, porque el hombre siempre le fallará a un Dios santo y justo.
Ahora, hermanos, la Escritura también nos dice claramente que a través de esta condición pecaminosa hay una consecuencia terrible también. Acompáñeme por favor al libro de Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 1:8. Si estamos ahí, hermanos, 21:8, perdón, 21:8, disculpe. Apocalipsis 21:8. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora, alguien alguna vez dijo: ¿por qué entonces, si Dios es bueno, manda a una persona al infierno? ¿Por qué entonces, si Dios es bueno y si Dios es lo que Él dice ser, un Dios de amor, por qué entonces el infierno existe? Entonces Dios es un torturador de hombres. Entonces Dios es un ser que se complace en la desgracia ajena. La respuesta es no, hermanos. El infierno no es una expresión de odio, no es una expresión, el infierno, hermanos, de un ser cruel. El infierno es una expresión de justicia. Dios es un ser santo. Dios es un ser que aborrece el pecado. Dios es un ser que no puede permitir ni tolerar el pecado en su presencia. Adán y Eva murieron el día que pecaron. La Biblia dice en Génesis 3:24 que Dios echó fuera al hombre del huerto. No solo lo echó fuera de un lugar físico, lo echó fuera de su propia presencia, lo echó fuera de su comunión, lo echó fuera de esa unión que había con Él en ese día cuando Adán y Eva fueron creados antes de pecar. El infierno no es más que la expresión y la manifestación de la justicia de Dios. Así como la cárcel es la expresión, la manifestación de la justicia para todo aquel que viola una ley, el infierno es la expresión de justicia de Dios para todo aquel que ha violado su ley. ¿Sí está aquí, hermanos? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esto es lo que el hombre necesita entender. Necesita libertad, necesita un libertador, porque el hombre está sentenciado a muerte. Mira, hermanos, yo le digo siempre esto a la gente cuando hablo con ellos del evangelio. Cuando una persona va a un médico y le dice que está en un proceso de una enfermedad incurable, ya sea el cáncer, que aunque es curable, hay momentos donde la enfermedad del cáncer ya está determinada o ya está tan avanzada que ya lo único que queda simplemente es esperar. Pero cuando una persona escucha por parte del médico la sentencia de una enfermedad incurable, yo no veo a la gente salir a la calle y decir: bueno, pues ya me dijeron que tengo cáncer terminal, pues vamos a comer y a beber, que mañana moriremos. No salen con una actitud de indiferencia ni con una actitud de jactancia. Normalmente el 95% de las personas, si no es que casi el 100% de las personas que escuchan que tienen una enfermedad incurable, salen completamente destrozados. Ahora, hermanos, yo le pregunto a usted: cuando una persona escucha que tiene una enfermedad incurable, ¿es culpa del doctor que haberle arruinado la vida con esa noticia? Imagínate una persona que diga: doctor, usted me acaba de arruinar la vida, me acaba de decir que tengo cáncer, qué malo es usted. ¿Será malo el doctor por decirle su condición real según los análisis y los estudios? No, el doctor está cumpliendo su trabajo, le está diciendo qué es lo que padece. Pero el hombre ha cerrado su puño contra Dios y contra aquellos que predican la palabra de Dios, diciendo: es que ustedes hablan de un infierno, de una sentencia que nosotros no somos. Imagínate a una persona escuchar
con todos los argumentos que tiene cáncer y que él salga diciendo, pues yo no le creo al médico, no creo que sea cierto. Hermano, las evidencias son palpables. La Biblia nos presenta las evidencias completas de que estamos bajo la condenación de nuestro propio pecado. El hombre ha violado una y otra y otra y otra vez la santa ley de Dios. El hombre no puede someterse a la ley de Dios, por más que quiera. El hombre está condenado. El hombre está bajo la ira de Dios. Y si Dios, hermanos, escuche bien, si Dios no ha consumido al hombre en este preciso momento, es porque Dios, a pesar de ser justo y a pesar de manifestar su ira, tiene otro atributo que es misericordioso y clemente, benigno, longánimo para cada uno de nosotros. Si la ira de Dios no se ha derramado, es por su bendita misericordia. Pero no quiere decir que la misericordia de Dios es pasar por alto el pecado. Entonces, si Dios pasara por alto el pecado, entonces Él no sería justo. Pero la Biblia nos dice que Dios es justo. Salmos 11:7 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días o todo el tiempo. Pablo dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que llevan o que practican con injusticia la verdad. Todos hemos escuchado una famosa frase: Dios odia al pecado pero ama al pecador. Hermanos, esa frase suena bien, pero no es una frase correcta. Dios no puede separar el pecado de quien lo practica, hermanos. El pecado no es una enfermedad. No es una enfermedad donde, ay, me contagiaron, me contaminé. Yo no lo busqué, pero me contaminaron. No, hermanos, el pecado ha sido practicado por el hombre de manera voluntaria. En Romanos 1 dice que el hombre ha cauterizado su conciencia. Dios dejó la ley escrita en nuestra mente y corazón. Por medio de la conciencia, el hombre es consciente de lo que hace. Por eso el pecado no es una enfermedad. El hombre ha practicado el pecado de manera voluntaria. Dios no está airado con el pecado. Dios está airado con el hombre que practica el pecado. ¿Sí está entendiendo, hermanos? La ira de Dios no es contra el pecado, es contra el pecador. Por eso Juan 3:36 dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es el virus el que va a ir al infierno, es el hombre con todo el cuerpo y alma y espíritu el que va a ir al infierno. Dios odia al pecado, pero también Dios está airado con el pecador. Entonces, hermanos, el hombre necesita un libertador. Esta es la razón por la cual el hombre necesita libertad. Esta es la razón por la cual el hombre necesitaba un salvador. ¿Recuerdas tú cuando la nación de Israel estaba en Egipto? Dice la Biblia que amargaron sus vidas, los llevaron a un punto de quiebre en su vida. Y dice la Biblia que Dios se acordó de ellos. Así en nuestro país vivimos esa esclavitud, ese dominio español sobre nosotros. Pero un día alguien se levantó y dijo: ya basta, ya no más con este movimiento, ya no más bajo la influencia de esta gente que nos aflige. Y un día, un 16 de septiembre en la madrugada, un hombre común y corriente con una sotana se sube a la planta alta de su edificio a tocar una campana en señal de independencia, y movió todo un pueblo, toda una nación completa para pelear, luchar por esa libertad. Hermanos, el hombre desea libertad. Pero la libertad que el hombre no puede tener aunque la desee, la libertad de su alma. El hombre está sentenciado a muerte. Escuche, pero esa libertad bendita no vino porque nosotros la buscáramos.
Esa libertad bendita, ese redentor bendito no vino porque yo lo pedí. Vino aunque yo no lo pedí. Vino aunque yo no lo solicité. Por el inconmensurable amor que Él tiene por su creación. Amados hermanos, nuestro Dios no es un destructor. Nuestro Dios es un restaurador. Y Él pudo, hermanos, si Él hubiera querido destruir su creación, Él, cuando Adán y Eva pecaron, los pudo haber matado y haber creado otros dos nuevos. Sin embargo, no lo hizo. Dios, aunque ellos no se dieron cuenta en Génesis 3, aunque ellos no lo entendieron en su momento, Dios dijo: yo mandaré la simiente, mi simiente. Y esta simiente un día le dará la victoria a Adán y a Eva. Esta simiente un día le dará la victoria a esta humanidad. Un día esta simiente va a volverle a dar vida a ese jardín que se echó a perder. Un día esta simiente le volverá a traer la voluntad del hombre hacia mí. Y esta simiente tenía que salir de los lomos de aquel que nos creó. Y hermanos amados, bendito Dios, esa simiente que nació de una mujer es Jesucristo, hermanos. Él vino al mundo no porque tú y yo lo pedimos, sino porque Él nos amó hasta el fin. A pesar de su ira contra el pecador, a pesar de del aborrecimiento de Dios al pecado, Dios vio en su creación la necesidad de salvación. Y no envió un medio humano, no te pidió a ti ni a mí que enviáramos un medio. Él envió de sus propios medios nuestro Salvador. Y ese Salvador, hermanos, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Renunció a los placeres de la gloria de Dios. Renunció a la adoración celestial. Renunció a una comunión íntima con el Padre. Se hizo hombre, habitó en nosotros. Tuvo que pasar por cosas que Dios no había experimentado nunca al tener un cuerpo humano. Tuvo que ser rechazado, tuvo que pasar hambre, tuvo que pasar desvelos, tuvo que pasar sueño, lloró también de alguna manera. El Señor se conmovió de la sociedad, sintió el rechazo del hombre de manera personal, pero aún así nunca desistió de su precioso plan. Él sabía que el hombre necesitaba libertad y Él no tocó una campana. Él se dio a sí mismo. Él pagó el precio por nuestra libertad. Él no es un héroe, hermanos, Él es un salvador. Y esta es la razón, hermanos, por la cual Cristo apareció. Ahora, ¿a quién vino a salvar Jesús, hermanos? ¿A quién? ¿A quiénes? Miren lo que dice la Escritura, hermanos, en Juan 1:12. Juan 1:12. Libro de Juan 1:12. ¿A quién o a quiénes vino a salvar el Señor? Dice la Escritura, siguiente manera: mas a todo, versículo 11, a lo suyo vino, a lo suyo, no dice a los suyos, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por medio de sangre, es decir, no vienen por parte de una descendencia o un linaje, no es por parte de un apellido, ni de voluntad de carne, tampoco es dedazo, tampoco es un hombre diciéndole a otro: tú eres salvo y tú no, tampoco fue así. Si nosotros estamos en las arcas del reino de Dios, si nosotros somos familia de Dios, si nosotros fuimos libertados, dice el texto, fue por la voluntad de Dios. Hermanos amados, fuimos salvos no por casualidad, fuimos salvos por la voluntad de Dios. ¿A quiénes vino a salvar Jesús? A todo ser humano.
a todo individuo, a toda persona, a toda criatura. Y a pesar de la condición de cada criatura, fue Dios quien buscó al hombre y le dio salvación. Fuimos adoptados hijos de Dios. Fuimos reconciliados con Dios. Queridos hermanos, Cristo vino a salvar, dice la Biblia, lo que se había perdido. Cristo vino por lo que se perdió en ese huerto del Edén. Y hermanos amados, necesitamos entender una cosa. Cada uno de nosotros, hermanos amados, fuimos una parte especial para Dios, para motivar, hermano, fue lo que motivó a Dios realmente a enviar a su Hijo Jesucristo, el amor que Él tiene por sus criaturas. No todo hombre, no toda persona que mora en esta tierra son hijos de Dios, somos criaturas. Solamente los que le han recibido han pasado de muerte a vida, han pasado de criaturas a hijos de Dios por medio de esa adopción. Él vino a salvar a todo el mundo. Él murió por todo el mundo. Él no murió por unos cuantos, como dicen los hipercalvinistas, que Él murió por los escogidos. Él murió por todo el mundo. Le abrió la puerta a todo el mundo. Mire Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a quién, hermanos, al mundo. Sería muy fácil escribir, porque de tal manera amó Dios a los escogidos. Hubiera sido más fácil así. Sin embargo, Dios amó al mundo. Cada uno de los individuos que habitan en este planeta. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hermanos, el hecho que Cristo haya muerto por todo el mundo no quiere decir que automáticamente el mundo es salvo. No es que Cristo murió y el mundo automáticamente obtiene la salvación. No, Cristo murió para abrirle a todos la puerta de la esperanza de la vida eterna. Cualquiera puede entrar por medio de Él. El problema es que el hombre no quiere entrar por medio de Él. Versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Uno de los opositores de la vida de Cristo, Friedrich Nietzsche, dijo que entonces Dios es un ser tan malo, y Cristo era un ser tan malo, que entonces si no estás con Él, entonces te vas a ir al infierno. Como si Dios fuera una persona que se dedicara a: ¿no quieres estar conmigo? Ok, perfecto, te mato si no quieres estar conmigo. Pero hermanos, Cristo no es así. Te voy a decir por qué. Porque ningún ser humano, ningún individuo merecía nada desde el principio. Cristo no está condicionando tu vida o tu muerte si le sigues o no. Cristo te está ofreciendo la oportunidad de salvarte, y si no la quieres es que ya estás condenado directamente. Es que, hermanos amados, escuche bien. Cristo no vino a condicionar. Mira, cuando hablamos de condición, estás conmigo o te mueres, tú lo que estás diciendo es: vente de mi bando, vente de mi lado, porque tienes la capacidad de escoger algo mejor. Pero hermano, nosotros no teníamos la capacidad de escoger absolutamente nada. Naturalmente tú y yo ya estábamos condenados desde el día que nacimos. Lo único que Cristo vino a hacer es abrirnos la puerta para una oportunidad de vida eterna. Por eso, si el hombre rechaza esa puerta, el hombre sigue estando en su estado de condenación. Pero si el hombre decide escoger a Cristo, el hombre va a la gloria por medio de esa puerta que Él vino a abrir, que es Él. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él vino a abrir la puerta al mundo. Dice en 1 Timoteo 4 que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pastor, pero entonces ¿cuál es el problema? El hombre no quiere vida eterna. Mire lo que dice versículo 19 de Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué, hermanos? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
El problema está que el hombre ha amado más su condición perdida que la vida eterna. El hombre ha amado más la vanidad de su vida que el buscar, el tener una libertad en Cristo Jesús. Ellos han buscado más vivir su vida pecaminosa que acercarse a aquel que puede salvarles de la condenación eterna. Ahora, hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el hombre no ha podido alcanzar la vida eterna si Cristo ya murió? La primera razón es porque el hombre no cree en Él. El hombre ha rechazado una y otra vez a Cristo. Mira, hermanos, qué incongruente es cómo nosotros como nación hoy en día se desviven, hacemos circo, maroma y teatro, adornos, apartamos un día solo para tocar una campana y el presidente y cada uno de los individuos se para y dice viva fulano, viva mangano, porque reconocen la labor que ellos hicieron. Pero el hombre no puede reconocer que Cristo hizo una labor más grande que estos hombres, estos seres humanos. Cristo hizo más que una independencia de un país. Mira, hermanos, las generaciones han pasado y han muerto, pero Cristo dice que todo aquel que cree pasará de la muerte a la vida eterna. Esto va más allá que solamente una libertad política nacional. Esto va más allá que solamente una libertad personal. Esto es la libertad de nuestra alma. Nuestra alma es eterna. Y si el hombre se arrepiente y cree en Cristo, ese hombre puede tener salvación. Ahora, ¿por qué Jesús y no otros? ¿Por qué solo Cristo necesitamos salvación? ¿Por qué? Como dijo Pedro, Él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y en ningún otro hay salvación. Pero ¿por qué en Cristo? ¿Por qué no en nadie más? La Biblia nos dice en Éxodo, hermanos. Vamos ahí por favor al libro de Éxodo capítulo 2. Éxodo 2. Perdón, Éxodo 34:7. Disculpe, Éxodo 34:7. Mire lo que dice la escritura en Éxodo 34:7. ¿Ya estamos ahí, hermanos? 34:7. Sí, dije 34:7, ¿verdad? O 37:4. 37:4, perdón, hermanos. Ah, caray, no, está mal el texto. Disculpen, hermanos. Lo mencioné mal. Es 34:7, sí, es 34:7. Dice así. Versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en la ley dice de los que le aborrecen. Ahora, hermanos, ¿por qué Jesús y no otros? Escuche bien, hermanos. Dios por amor quiso restaurar con el hombre la relación que se había perdido. Pero hay una deuda de pecado pendiente que solamente alguien que no tuviera pecado era el único que la podía pagar. Toda deuda o delito debe ser pagado de una forma que el pago sea congruente con la violación cometida. Por ejemplo, si se echa a perder un carro, ese daño no puede pagarse con una bicicleta, porque el pago no es congruente con lo que es dañado. Lo que Adán había arruinado era la obra de Dios, un hombre perfecto. Por eso era necesario que un hombre perfecto pudiera hacer una redención por toda la humanidad que se había perdido. En otras palabras, tenía que ser la misma estatura de lo que se había perdido, lo que se pudiera usar para recuperar eso. El hombre, ningún ser humano puede alcanzar esa estatura, porque el hombre está en incapacidad por parte del pecado. Entonces, hermanos, Cristo Jesús vino al mundo, nació de una virgen, pero la Biblia nos dice que no conoció pecado.
Cristo vivió la ley de manera perfecta, la cumplió de manera perfecta, y es por eso que en Cristo y no en otro hay salvación, porque Cristo Jesús cumplió la ley que nosotros no podíamos pagar. Él cargó nuestro delito y pecado y dijo en la cruz: consumado es, que significa la deuda comercial está pagada en su totalidad. Por eso en Romanos 5 dice que el postrer Adán es mejor que el primero, porque él vino igual en las mismas condiciones que Adán, pero Cristo Jesús no pecó jamás, y al no pecar jamás, él era el cordero perfecto que se necesitaba para hacer ese sacrificio en beneficio de los perdidos. Por eso Juan dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como en la ley tenían que ofrecer un corderito sin defecto de 1 año, macho, tenía que venir alguien en semejanza, alguien perfecto, recto, sin mancha, apartado de pecadores, un hombre que pudiera hacer el sacrificio, que pudiera hacer la ofrenda, la propiciación por nuestros pecados. Y gloria a Dios, hermanos, en Hebreos dice que este precioso sumo sacerdote presentó esa ofrenda, y esa ofrenda no era nuestra, era Él mismo. Y esa ofrenda hizo justos a los injustos para llevarnos a Dios. Por eso, hermanos, en ningún otro hay salvación. Por eso en ningún otro puede obtener vida eterna. Solo en el nombre de Jesucristo de Nazaret el hombre puede tener vida eterna. Él es el Cordero perfecto. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el postrer Adán sin pecado. Y entonces, hermanos, al ser Cristo el medio para que el hombre pueda tener salvación, ¿qué beneficios nos trajo eso? Y con esto vamos a cerrar en Efesios, hermanos, rápidamente, capítulo número 2. Esto lo vamos a ver más a fondo ahora que empecemos este domingo con nuestra serie del libro de Efesios. Pero mire por favor en Efesios capítulo 2, vamos a ver esto rápidamente. Versículo número 4 al 7. Dice: pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Cuál fue el primer beneficio, hermanos? Nos dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Por gracia somos salvos, hermanos. Este bendito libertador me dio vida. Me dio una nueva manera de vivir, erradicó mi sentencia, cambió mi condenación y ahora nos hizo nuevas criaturas para Él. Nos dio vida. En segundo lugar, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. No solamente nos dio libertad, nos dio vida, sino que nos va a dar una nueva herencia. No vamos a heredar este país, no vamos a heredar esta tierra, sino cielos nuevos y tierra nueva. Donde yo estoy, vosotros también estéis. Una nueva ciudad, sin más afinidad al pecado, sin más injusticia, donde la autoridad, donde el gobierno será íntegramente perfecto, donde no hay más llanto ni dolor, donde no hay más muerte ni hambre, donde solo la gloria de Dios será vista. Algunos de los hermanos aquí se van a alegrar por esto que voy a decir: donde ya no hay matrimonio. Wow, hermano. No, hermanos, donde seremos como los ángeles de Dios. ¿Qué haremos por toda la eternidad, pastor? Adorar a aquel que vive por los siglos. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tú y yo somos un trofeo de la gracia de Dios. Para mostrar por generaciones el poder salvador y libertador
libertador que Cristo tiene, el ver a una mujer, un hombre que en la vida pasada estaba esclavizado a sus pecados, ahora es un hombre, una mujer que puede decir con toda la certeza y las palabras: soy libre. Soy libre. Mis cadenas se cayeron, mis cepos se abrieron, mi celda se abrió y ahora puedo salir para adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y por la gracia de Dios, esa libertad en Cristo, hermanos, nos trajo a nosotros un gozo que este mundo no puede otorgar. Es un gozo, es una alegría que este mundo no puede dar, porque en Cristo hay poder sobre la muerte y sobre el pecado. Sorbida es la muerte en victoria. Y no solo me dio libertad de mis pecados con los que yo batallo, sino que me dio libertad de la muerte. La muerte ya no tendrá más posesión sobre nosotros. Un día los muertos en Cristo resucitarán. La muerte está derrotada y no hay otro mayor que nuestro gran libertador. Él es lo más seguro que hay en el mundo. Él es lo más seguro que tenemos. Es ese libertador al que la iglesia debería levantarse y decir: viva Cristo. Padre, bendice tu palabra, Señor. Gracias te damos por nuestro gran libertador, el gran libertador de mi alma. Aquel que no peleó por sus intereses, sino peleó por mis necesidades. Aquel que dio su vida por amor a mi pecado, a mi alma, para librarme del pecado. Que se entregó para perdonar y cancelar toda mi deuda. Que su gran amor lo expresó en una cruz, que era una sentencia de muerte, una cruz que era señal de oprobio, de maldad, que era un lugar donde se colocaban a los peores malhechores, pero Cristo se exhibió en esa cruz para exhibir la gravedad de nuestro pecado, pero también para exhibir su gran amor.